Empecemos por Trump. bastante Lo de agresivo, Trump ha porque sido viene muy, contra el muy mundo. divertido porque Trump empieza con varios accidentes. Nadie sabe por qué motivados. Primero, la escalera mecánica en la que suben él y su esposa al local de la asamblea se detiene a mitad de camino y entonces se quedan plantados él y su señora. Ese fue el primer accidente y el segundo fue mucho peor porque le cortaron el teleprompter. Algunos presidentes, no todos, por ejemplo, Petro habla sin teleprompter porque es un hombre que tiene mucha facilidad de palabra, pero hay otros que necesitan el teleprompter y uno de ellos es Trump. Entonces se quedó sin teleprompter y su discurso fue totalmente incoherente. O sea, eso Y muestra que el señor Trump no es tan brillante en en los no, discursos. no nada, ¿no? Entonces, una comparación hace que el discurso de Petro fue total, uno puede estar de acuerdo o no con él, pero tuvo una gran coherencia, una gran soltura en toda su forma de expresarse, y el de Trump fue un paseo en que pasaba de los pisos de mármol de las Naciones Unidas a, al asesinato del comando de Irán, en fin, o a las 7 guerras que dice que ha terminado. Y, y lo más grave, creo que lo más notable que tenemos que señalar precisamente en un programa científico como el tuyo, es que Trump declaró expresamente que discrepa de la ciencia, no cree en la ciencia. Es la primera vez en la historia, desde el siglo XIX, que fue el siglo de la ciencia, como tú sabes. Entonces, ha pasado el siglo XIX, ha pasado el siglo XX y estamos comenzando el siglo XXI, ya estamos en en la cuarta parte del siglo XXI y aparece el jefe del país más importante del mundo, o que se cree más importante, una potencia atómica que dice que no cree en la ciencia. Entonces, eso para mí es histórico también y refleja una situación sumamente peculiar. Y, Pero eso significa también que eh, la- el, el desdén que ha tenido últimamente los gobiernos norteamericanos por la ciencia de la paz les ha costado caro porque China ha hecho más bien un enorme esfuerzo en ese campo y ahora lidera en la producción de alta tecnología. bueno, absolutamente. Y el problema es que precisamente tanto Estados Unidos como Europa, especialmente Alemania, están en una situación dramática porque no quieren aceptar que les están ganando, si es que ya les ganaron la carrera tecnológica. Alemania ya lo aceptó. El debate en Alemania es precisamente ese en este momento. Y si tú entras, por ejemplo, a la Deutsche Welle, que es la página eh, alemana de noticias, a la versión latinoamericana, vas a encontrar una serie de desmentidos a Trump. Entonces, para los alemanes, el discurso de Trump está lleno de mentiras. Entonces, empieza una por una, ¿no? Empezando por las 7 guerras que dice que ha logrado solucionar, por el premio Nobel al que aspira, en fin, ¿no? Como que lo ponen en ridículo, digamos, ¿no? Al tiempo que señalan que realmente Alemania está en una situación económica muy preocupante, muy preocupante. Sin embargo, opuestamente a eso, Trump ha dicho que Estados Unidos está viviendo una época de oro, una época dorada, en estas palabras, ¿no? Que nunca Estados Unidos ha estado tan bien, que está ganando mucho dinero como nunca en el mundo y que está pues matando en el mundo, que es lo que él ha dicho, ¿no? Y lo ha dicho mencionando una serie de hechos que son repudiables porque todos son, como señaló Petro, algunos de ellos muestras de un abuso ilegal e ilegítimo a nivel global. Desde la forma como dice que
no lo dijo con esas palabras, pero lo dejó entender que mató a los o asesinó al comando del ejército de Irán, ¿no? Y la forma como dice, y Petro lo señaló muy fuertemente, está matando a quienes él dice que son narcotraficantes. A lo cual Petro respondió que la guerra no debe ser contra el narcotráfico, debe ser contra los narcotraficantes. Pero Petro dijo que esos narcotraficantes no navegan en lanchitas a motor entre el Caribe y Estados Unidos, sino que están en Washington. Bueno, Son vecinos de se Trump. sabe que Son vecinos de Trump. Entonces, se sabe que las entonces, grandes fortunas del narcotráfico precisamente se generan allí en Estados Unidos, ¿no? pero claro, además, lo notorio de esta vez es que un presidente latinoamericano se enfrenta abiertamente al presidente de los Estados Unidos. Eso no ha pasado nunca desde la época de Fidel Castro, ¿no? Eh, entonces yo creo que pero el momento actual es un momento distinto a la época de Fidel Castro, porque ahora lo que ha señalado Petro es que nos encontramos, así como hemos tenido una globalización en la que mandaban los globalizadores, recuerda aquello de la aldea global y quienes organizaban el mundo en aquella época, según se deduce el discurso de Petro, ahora la globalización pertenece a la humanidad toda. Es decir, es la humanidad la que debe tomar la iniciativa para crear un mundo distinto. Y ese mundo, por supuesto, en parte importante, tiene que estar basado en la ciencia. No puede ignorarse la ciencia porque cuando Trump dice que eso del cambio climático y el calentamiento global son mentiras, en realidad está diciendo que no le cree a los científicos desde el Club de Roma, que lo vienen asegurando desde los años 70, como todos sabemos. Y sobre eso ha habido documentos científicos que no han sido discutidos. Solamente se han atrevido a discutirlos gente como Bolsonaro, como Trump, que son ignorantes, que no creen en la ciencia, que creen solamente en el poder y especialmente en el poder del dinero y el poder de las armas. Pero eso es lo que está haciendo Estados Unidos, invierte algo así como 900.000 millones de dólares al año en Estados Unidos en armas, en la famosa complejo militar de Estados Industrial, Unidos, el ¿sí? complejo militar industrial, claro, claro. Industrial, ¿no? Cosa que el mismo Trump ha señalado, ¿no? El mismo Trump ha señalado, pero él ha sido incapaz de cumplir en ese aspecto sus promesas, porque él habló de un estado profundo y que ese estado profundo estaba manejado por, como dijo alguna vez Eisenhower, por el complejo militar industrial, pero resulta que ahora él está financiando desde el Estado al complejo militar industrial, como están haciendo los alemanes, porque los alemanes que tienen a su industria paralizada y en decadencia, están desesperadamente recurriendo a la fabricación de armas y para eso necesitan guerras. Entonces, Claro, o lo sea, paradójico es ellos generan el producto armas y tienen que vender para por lo menos recuperar su plata y para eso se necesita guerras, pues parece lógico, ¿no? claro, claro, es al revés, ¿no es cierto? Porque normalmente en el funcionamiento de la economía normal aparece el mercado y luego aparecen los productos para satisfacer el mercado. Aquí es al revés. Aparecen los productos primero y después se crea artificialmente el mercado. Y el problema está en que ese mercado es un mercado sangriento, un mercado de muerte. Y la mejor expresión de ello es cuando Trump le pide a Europa que le compre las armas para que se las pase a Ucrania. Es pues impresionante. Exactamente, ¿no? Porque necesita, y Petro se lo dijo muy directamente, ¿no? No refiriéndose a las armas, sino refiriéndose al petróleo, porque dijo prácticamente que el presidente de los Estados Unidos
está financiado por los varones con B grande del petróleo. Porque esa es la otra característica del discurso de Trump, es un retroceso a, a la economía, eh, digamos, contaminante, ¿no? A la producción contaminante, a los, a los, a los combustibles contaminantes. Pero Y él, ahí también el hecho de que Estados Unidos ahora es un gran productor de petróleo, les está diciendo a los europeos que le compren su petróleo y dejen de hacerlo con Rusia. O sea que y para eso se les da el está... lujo de dar órdenes, ¿no? Se queja de que cómo es posible que India esté comprando el petróleo ruso y cómo es posible que Europa esté comprando el petróleo ruso, pero a la vez se queja contra la economía, la energía eólica, contra las energías sostenibles, porque en, y eso es algo que los alemanes le han desmentido ayer, porque le han dicho, una de las mentiras que dijo es que Alemania ha vuelto a la energía atómica. Los alemanes lo han corregido, le han dicho que ha mentido y le han publicado las cifras de que la economía alemana hoy día es servida, es abastecida en su mayor parte por energía sostenible, por energía renovable, no por energías que proceden ni del carbón, ni del petróleo, ni de la energía atómica. Igual España es un país en el cual ya casi un 70% del abastecimiento de energía eléctrica proviene de estaciones de molinos de viento y de y de energía solar, contra las cuales se dedicó a hablar Trump. Dijo que no creía en eso, que eran cosas caras, que eran cosas inútiles. Es decir, es un discurso de una persona absolutamente ignorante que prácticamente no tiene idea de cómo está avanzando la tecnología en un aspecto tan importante como la energía. Claro, eso significa que en este momento en el mundo ya no, para estos poderosos, para Trump, no le interesa la ciencia, no le interesa la justicia, no le interesa las leyes internacionales, el derecho internacional, solamente le interesa sacar el máximo provecho para los Estados Unidos y eso significa vender lo único en el que son los primeros es en armas y para ello se necesitan guerras. Pero eso significa que algunos dicen que ya la guerra es inevitable, sobre todo entre Irán e Israel. Aparentemente están señalando algunos. Claro, y lo que yo quiero ahora es enlazar lo que estamos diciendo con lo que dije al comienzo, porque al comienzo te dije que la aparición de las Naciones Unidas y la formación de las Naciones Unidas se debió a un momento singular, no repetible en la historia del mundo. Y porque en realidad la aspiración de las derechas, lo que llamamos las derechas, tanto en Europa como en los Estados Unidos, es acabar con todo aquello que signifique estamentos que estén encima de la voluntad de los gobiernos. Ellos quieren regresar a un mundo en el cual hayan solamente países, que no haya organizaciones de países, porque no quieren ningún control encima de ellos. Eso son las campañas en Europa contra Bruselas y contra la Unión Europea, y en Estados Unidos las campañas contra las Naciones Unidas. El sueño de Trump y de la gente que apoya a Trump es que no existan Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque ellos creen que no existiendo nada encima de ellos, pues ellos son los que van a mandar, porque ellos tienen el poder. Y nosotros sabemos que no existiendo nada encima de ellos, el mundo se va a convertir en un eh, lugar inhabitable en el cual los seres humanos no vamos a tener la menor seguridad. Hay que decir de paso o recordar lo que seguramente ustedes saben y nuestros televidentes saben, y es que Estados Unidos prácticamente no ha firmado nada.
no firmó ningún acuerdo internacional. Estados Unidos ni siquiera ha firmado la Declaración de los Derechos de los Niños. Ni eso. Es, Entonces siempre se ha creído estar por encima de todo. El bueno, problema con Estados Unidos, una vez más, es que ya no está encima de todo. Porque resulta que han aparecido otros países y no se conforma, están desesperados porque no pueden considerarse iguales a otras naciones. o sea, tú dices que están comportándose como antes, que eran los únicos, el monopolio de la tecnología, el monopolio de la ciencia, que dicho sea de paso, gracias a que gran parte de inmigrantes llegaron con su ciencia, se comportan como si fueran los poderosos de antes y ya no lo son. Sueñan con eso, pero no se dan cuenta de que también ese fue un momento muy breve, porque ese fue el momento que siguió inmediatamente a su victoria, en, que en realidad no fue victoria de ellos, sino victoria de Rusia, ya ese es otro tema, en la Segunda Guerra Mundial, en la que ellos salen como una potencia a la que le debe plata a todo el mundo, eh, y como una reemplazan rápidamente su industria armamentista, su industria de armas, por una industria dirigida al bienestar, y entonces tienen momentáneamente una imagen muy simpática del mundo. Es decir, la, la línea blanca de la industria, las refrigeradoras, las cocinas que liberan a las mujeres del trabajo doméstico, los detergentes, pero simultáneamente eso, y sobre todo se da con el gobierno de Nixon en los 70, Nixon permite que los industriales norteamericanos, para mantener el predominio de Estados Unidos en el consumo, porque no nos olvidemos que los Estados Unidos en su época tuvo la hegemonía en el entretenimiento, todavía la tiene en gran parte, y en el consumo. Entonces, tener hegemonía en el consumo significaba estar presente en las casas de las amas de casa del mundo, especialmente de América Latina. Eso, como te repito, significó cocinas, planchas eléctricas, refrigeradoras, el modo de vida americano, como se decía en aquella época, ¿no? Televisores, automóviles. Televisores, automóviles, ¿no? Pero eso pasó en la medida en que cuando empezó a pasar en el año 70, Nixon, que al mismo tiempo que porque Nixon es conocido sobre todo porque le quita el respaldo de oro al dólar, ¿no es cierto? Por eso es conocido, pero es menos conocido por algo que es mucho más importante, según mi opinión, y es que introduce el azúcar artificial y las grasas saturadas en la fabricación de comida. Y a partir de ese momento, Estados Unidos empieza a fabricar veneno en forma de comida. Eso significa McDonald's, eso significa las hamburguesas, significa la Coca-Cola, eh, porque la Coca-Cola al comienzo se hacía con coca y cola, como su nombre lo dice, y azúcar natural. Pero ese azúcar natural es reemplazada por un azúcar artificial que el organismo no puede procesar y resulta entonces que esos alimentos te propagan la obesidad y la diabetes de una manera increíble, ¿no? Y bueno, Parece que la Coca-Cola ha matado más gente que varias guerras, ¿ah? seguramente en forma de diabetes, ¿no? Y pues entonces, esa es la situación. Ahora, Ahora todo es no solamente por eso, sino porque ellos han dejado de hacer inversión en la gente. Y eso es un drama, sobre todo en Europa, más que en Estados Unidos, porque no nos olvidemos que la crisis que está viviendo el mundo, que están viviendo especialmente en los que fueron países industrializados, viene de la crisis del 2008. Nosotros estamos ahora en el 2024. El 2008, recuerdas que produce la gran crisis inmobiliaria y que arrastra a toda Europa. Y esa crisis inmobiliaria no es pagada por los que motivaron la crisis, como debió ser y como es normalmente. No, fue pagada por los estados.
Los estados europeos pagan todas las deudas, pero cuando pagan todas las deudas, dejan de invertir en la gente. Es decir, disminuyen los gastos en educación, en salud y todo lo que se llamó el estado del bienestar de Europa y de Reino Unido es abandonado. Y mucho más en los Estados Unidos, donde en realidad nunca hubo estado de bienestar. Entonces, crece una pobreza impresionante hoy día en los Estados Unidos. La gente que vive en la calle son millones, varios millones de personas. Y a eso viene otra cosa, añadida a otra cosa a la cual se refirió largamente Petro en su discurso, y es la presencia de la droga. Porque algo que nosotros no siempre sabemos, pero que uno se entera cuando entra a investigar realmente la historia, es que lo que conocemos como capitalismo tiene su origen no en la inventiva de la gente, como se dice, ciertamente sí lo tiene en parte, pero tiene su origen sobre todo en los productos adictivos. Es decir, el tabaco que es adictivo, el La azúcar que es Coca-Cola. adictiva y por supuesto el opio que es adictivo y la cocaína que es adictiva. En el caso de Francia, como en el caso de toda Europa, mientras existió la Unión Soviética, el temor a que las poblaciones europeas imiten lo que pasaba en la Unión Soviética, donde había educación gratuita, salud gratuita, etcétera, etcétera, ellos hicieron lo mismo, es decir, crearon lo que le llamamos el estado del bienestar. Y entonces tú tenías que en los años 50 o 60, digamos, aquí venían los viejitos europeos, las señoras de paseo, eran jubilados, porque la plata les sobraba y paseaban por el mundo y se jubilaban tempranamente. Se jubilaban a los 60 años y tenían todo el resto de su vida. Claro, se vivía también menos años que ahora, pero los últimos años de su vida eran felices y se dedicaban a pasear. Eso ya no existe. Eso desapareció. A partir de la crisis del 2008, especialmente Francia, también Inglaterra, aunque Inglaterra todavía mantiene su sistema de salud más o menos, pero deteriorado, pero lo mantiene, especialmente Francia, mucho más España, Países Bajos, etcétera, etcétera, bajan increíblemente su nivel de vida. Las clases medias van bajando, casi desapareciendo, y encima de eso, el hecho de las intervenciones de estos países coloniales, que han perdido sus colonias y que buscan mantener un poder neocolonial, hace que intervengan en, en África. Entonces se producen las guerras de Libia, de Siria, etcétera, etcétera, lo cual hace que tengan que recibir una ola de perseguidos, refugiados que vienen huyendo de las guerras que los mismos europeos y con los Estados Unidos causan en África, entonces, y en Asia, y en el Medio Oriente, y entonces ahora empiezan a quejarse de tener, además del empobrecimiento de la clase media, una verdadera invasión del sur, de gente que viene desesperadamente a buscar ayuda. Y eso yo lo he visto, por ejemplo, en Suecia, es increíble. Eh, los suecos encuentran que su mundo es transformado por los turcos, y a eso se une también la pobreza del, eh, del que fue, de la que fue Europa Oriental socialista, porque cuando cae por influencia de las mismas potencias europeas y de Estados Unidos especialmente, el régimen socialista en Polonia, en Alemania Oriental, en Hungría, etcétera, etcétera, toda esa población también se vuelca, como se están volcando los ucranianos ahora, hacia Europa Occidental. Entonces, Europa Occidental ya no puede sostener esa inmensa presión, no saben qué hacer y ese es el fundamento, según mi opinión, del crecimiento de la derecha. Crece el racismo, crece el miedo, el rechazo al otro, al extraño, y las diferencias culturales chocan enormemente porque los turcos, pues, para empezar, los turcos en Suecia, por ejemplo, ¿no?
Los turcos tienen muchos hijos, los suecos no tienen ninguno, tienen uno, para empezar, ¿no? Este, los hijos de los suecos van a la guardería. En realidad, los hijos de los suecos casi no tienen hogar, porque el Estado les provee de guarderías, todo lo demás. Los hijos de los turcos viven en el hogar, pero resulta que en las guarderías no hay calor, pues. Hay calor, cariño, en la casa de los turcos. Entonces, los hijos de los suecos se van donde los turcos para, para, para temor y pánico de los suecos que no quieren que sus hijos se junten con la gente oscura. Se produce un choque cultural impresionante, ¿no? Y eso lo encuentras en todos esos países. La desesperación de Europa por ser blanca, para seguir siendo una Europa blanca. Y eso también va contra la historia, porque en la medida en que las poblaciones de color, digamos, tienen una tasa de natalidad y de reproducción más alta, y las blancas menos, casi la tienen negativa, entonces el futuro en forma cuantitativa está en manos de los morenos. Pero se está observando bastante mezcla de los europeos con los países del sur en ese campo. Pero quisiera tocar Es ahora bueno, ¿no? sí, está bueno eso. Pero lo que quería tocar ahora es el tema de Trump, eh, Venezuela, Lula y Milei. Parece que ahí las cosas son bastante diferentes. Bueno, Milei ha ido, como tú has visto, y se lleva su tweet impreso, ¿no? En el cual se le promete una ayuda de no sé cuántos millones, pero por supuesto todos sabemos que eso es a cambio de que Argentina, la Argentina de Milei, permita la entrada de los Estados Unidos a todo el sur patagónico de Argentina. En otras palabras, habrán bases norteamericanas, y ya las hay de hecho seguramente, en el sur, y Estados Unidos se apropiará del petróleo argentino que hay en el sur y de todo lo demás que hay, especialmente las tierras raras que tanto está buscando Estados Unidos ahora. Entonces, esa es prácticamente una entrega de Argentina increíble, pensando en un país tan querido, por lo menos por mí, porque Argentina está muy ligada a mi infancia y a la de muchos peruanos y peruanas, ¿no? Resulta que ahora vemos que la Argentina que todos admiramos cae en manos primero de Milei, que es un psicópata, y luego Milei cae en manos de Trump, que es otro psicópata, porque esa es la otra característica del mundo de hoy día, ¿no? Un mundo dominado por los psicópatas. Hemos regresado a la época de Hitler, pero estos psicópatas no son como Hitler. Hitler y Mussolini eran gente psicopática, pero coherente. Eh, Mussolini era capaz de hacer un discurso. Mussolini era un intelectual. Hitler no era exactamente un intelectual, pero los discursos de Hitler eran claramente coherentes en su locura, ¿no? En su Parece que psicopatía. Hitler se entrenaba un montón para decir un discurso. Pero lo que escuchas cuando escuchas a Trump y cuando escuchas a Milley, no Ah, sabes si estás en un manicomio o si estás en el mundo, ¿no? sí. ¿Y qué? Y Lula sí que se puso las cosas en claro. Lula, A ver, claro, el ese- problema de Lula, sí. sí, el problema de Lula es que Lula, a diferencia de Petro, no quiere enfrentarse, ¿no? Pero tampoco quiere ser sometido. Entonces, Lula pertenece, a diferencia de Colombia, a una línea muy consistente de Brasil, incluido, aunque habrá a quien no le guste lo que diga yo, incluido el Brasil de las dictaduras. Brasil tiene una línea imperial, históricamente imperial. Fue un imperio y es un imperio. Entonces, independientemente de que sea gobernado por los militares asesinos, por los demócratas como Lula, por los obreros, por la gente de izquierda, por la gente de derecha,
por la gente intelectual como Fernando Enrique Cardoso, en fin, es el mismo Brasil. Es un país que tiene una gran consistencia en su línea general estratégica y saben lo que quieren. Y lo que quieren es expandir. Cuidado con Brasil, cuidado con Brasil, ¿no es cierto? Porque Dicen tiene que una capacidad de expansión tremenda, ¿no? dicen que la frontera natural de Brasil son los Andes. Exactamente, exactamente. Además que ellos lo han dicho, ¿ah? No te olvides de que existe el histórico proyecto de poner unas 7 grandes centrales hidroeléctricas en los Andes orientales que abastezcan a Brasil. Ese es un proyecto que existe hace muchos años, del cual se ha hablado incluso. Se dejó de hablar a partir del otro gran proyecto, como sabemos, pues que se realizó es el de las carreteras transamazónicas, ¿no? Que ya existen. Entonces, ese Lula es un hombre de izquierda moderada, pero también es el jefe de una potencia y lo sabe. Entonces, él tiene que, a diferencia de Petro, que protesta y denuncia y le grita a Trump, Lula negocia con Trump. Claro, claro. Petro dice el discurso, pues, que no le cuesta nada ya. Eh, Claro. Muy Petro coherente. dice, ya me descertificaron. O sea, ya le quitaron el certificado. Sí, ya Ya no está por pierdo fin. nada, no pierdo nada. Pero, Ya no pierde nada, ¿no? ¿y Claro. Venezuela podría perder mucho o no? Venezuela, Venezuela es un testigo que está allí, eh, amenazado, por supuesto. Nadie sabe si las amenazas de Trump son más que amenazas. Todos sabemos que Estados Unidos se relame por el petróleo venezolano, necesita el petróleo venezolano. Entonces oscila entre la negociación y la intervención. Y no nos olvidemos que eso es histórico, eso no es de ahora. No es porque estén los chavistas en el poder, eso siempre fue, desde el siglo XIX. Norteamérica quiso tragarse a Venezuela, toda la riqueza petrolera que tiene. A partir del momento en que empezaron a fabricarse automóviles, y en la era del automóvil, que son fines del siglo XIX, Venezuela estuvo amenazada. Y siempre lo fue, y ahora lo es más que nunca. Entonces, que Maduro sea un narcotraficante, lo cual es un escándalo. Es un escándalo que un presidente ofrezca una recompensa por la cabeza de otro presidente. Es una cosa que en el mundo nunca se ha visto, ¿no es cierto? Y sin embargo, Bueno, estamos pero en este mundo. nosotros hemos sido testigos de lo que ha ocurrido, pues, en Libia, en Irak, todo lo demás. O sea que ya nada sorprende a estas alturas. Nada sorprende. Y bueno, y eso también lo dijo Petro. Ellos no van a permitir, Colombia no va a permitir que el Caribe sea tratado como fue tratado en Libia. Claro, él no mencionó a Libia en estas palabras, pero lo dijo más o menos. Y en el caso de Venezuela, no nos olvidemos que Venezuela no está sola. Y allí entran las complicadas relaciones de Trump con Putin, porque Trump sabe que una intervención en Venezuela no tendrá indiferente a Rusia y tampoco a China. China, como tú has dicho, sigue la línea de Confucio. Eh, el Partido Comunista Chino es el partido de Confucio en realidad, porque es la línea de la amistad, de ganarte por la amistad, no por la guerra, ¿no? Entonces, evitar todo lo que significa belicismo y comprar y vender. Y ellos saben que el mercado les ha sido entregado por los Estados Unidos. No son los chinos los que han ganado el mercado, recordemos. El mercado les fue regalado por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos en la época de Nixon querían enfrentar a Mao con los rusos. Entonces, ahí les pasaron tecnología, les pasaron el mercado y en los chinos empezaron. Y se olvidaron
porque desgraciadamente los líderes norteamericanos son ignorantes, se olvidaron que China fue la gran potencia del siglo XVI. El Claro, centro del mundo en el aquellos siglo que, XVI no fue Europa, fue China. claro, aquellos que conocen algo de Confucio y la historia china, seguramente se recordarán que China, pues hace miles de años, salía a enseñar, ¿no? No a invadir, ¿no? Entonces con Estados Unidos estamos haciendo algo así como la diferencia entre un seductor y un violador, digamos, en cierta manera. De las dos. Exactamente, exactamente, exactamente. Ahora, para Y ir finalizando, finalmente señaló que ocurrió, ella prácticamente confesó haber hecho lo que hizo en el sur del Perú para defender la democracia porque la querían derrocar. ¿Cuál es tu opinión sobre estos tres puntos? me he quedado muy, eh, he tenido muchas interrogantes después de escuchar a esta señora, porque y la principal interrogante mía es, ¿y dónde estaba la Cancillería? Porque, perdón, el discurso de la presidenta tiene que ser preparado por lo menos por la Cancillería, el proyecto. Esta es la Cancillería que tenemos, porque no habló para nada del mundo, habló para el Congreso peruano, pero no dijo absolutamente nada de ninguno de los problemas mundiales. O sea que el Perú es un país que no tiene política exterior. ¿Qué pasó con Gaza? ¿Qué pasa con Ucrania? ¿No? Con las propias Naciones Unidas, las conferencias de Naciones Unidas que vienen. Hay un ciclo de conferencias que vienen. En este momento están discutiendo en Naciones Unidas, por supuesto también con la oposición de los Estados Unidos, sobre salud mundial. Yo digo, ¿no saben los diplomáticos peruanos que eso existe? La embajada de los Estados del Perú en las Naciones Unidas no tenía esa idea. ¿Cómo han permitido que sea preparado ese discurso? Y encima que ni siquiera ha sido ensayado, porque la señora se pasó el tiempo y pasó por la vergüenza que le corten el micrófono. Entonces, es incalificable simplemente, ¿no? Es incalificable, pero explicable en la medida que tenemos el gobierno que tenemos, ¿no?